Habíamos presentado en el video anterior el video de Max Neef, o sea, lo tuvimos como invitado especial a Max Neef a través del video, utilizando ese video de la Universidad de Andalucía. En ese video, fíjense que es del 2009 y en realidad tiene toda una vigencia la parte de diagnóstico que hace. Y sobre todo interesa, aparte de lo que es el diagnóstico, básicamente la propuesta que plantea Max Neef. Acá con el libro, o sea, video, libro, power y clases, más los distintos autores, es un poco lo que va a ir conformando un poco nuestro planteo desde la cátedra del abordaje del tema. Dentro de un punto básico de las cosas que plantea Max Neef es el tema de necesidades. Y acá va algún planteo, algunas preguntas para hacernos, ¿no? Nosotros venimos escuchando a través de los años, en nuestra formación secundaria, la misma universidad, distintos textos, muchísimos textos que refieren al tema de marketing, que hablan del tema de necesidades. Es un tema central dentro del planteo de Max Neef. Uno podría preguntarse, las preguntas que nos hacemos nosotros acá, si cambian las necesidades a través del tiempo, si cambian las necesidades de acuerdo a las distintas culturas, ¿son las mismas necesidades las que tiene un argentino, las que tiene un europeo? ¿Son las mismas necesidades que las que tiene un africano? ¿Son las mismas necesidades las que tiene una comunidad aborigen en Chaco o en Neuquén que la que tiene el habitante de Nueva York? ¿No? Una pregunta para hacerse. Pueden ser las mismas a través de las épocas, o sea, las necesidades que tenían nuestros abuelos, bisabuelos, hace 100 años, hace 200 años, son las mismas que ahora. Escuchamos siempre el tema de, bueno, las necesidades van cambiando, hay que adaptarse a las nuevas necesidades, estas frases que estamos escuchando a menudo. Yo le diría, acá, si pueden, pausen un poquito el video y piensen ustedes en esta preguntas, respóndansela a ustedes mismos, qué mirada tienen ustedes respecto de las necesidades y en función del bagaje cultural y de conocimiento que traemos hasta ahora, digamos, ¿no? Acá son las mismas en todas las épocas, en todas las sociedades, países, en todos los grupos sociales. Y acá vamos a ver algunos artículos o algunos documentos. Son distintos recortes de distintas publicaciones, distintos momentos y lugares. Y veamos, cómo adaptarse a las nuevas realidades, consumidores y necesidades. Nos plantean desde el marketing una publicación. Guía de marketing sostenible para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Hacia el turismo de la sociedad del sueño, nuevas necesidades de mercado. Abajo, cambio de las necesidades de los turistas, 10 tendencias que modelan el sector turístico en el 2018, dentro de las cuales, acá resaltadas, cambios demográficos y sociales, cambios en las necesidades de los turistas, ¿no? Nos plantean estos y otros artículos más, como para ver de alguna manera qué es lo que nosotros recibimos, digamos, dentro de lo que es la difusión del valor respecto a necesidad, reinventar las nuevas necesidades del turismo, ¿sí? Refiero a Big Data y demás, cómo crear la necesidad al vender un producto, nuevas necesidades de la demanda turística, y fíjense el lema del cuarto foro de turismo de Ibiza del 2017, identificación y adaptación a las nuevas expectativas y necesidades del turista digital. O sea, nos viene planteado, digamos, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Que las necesidades no son las mismas, que cambian todo el tiempo, que nos tenemos que adaptar a esos cambios y demás. Eso de alguna manera es el valor impuesto, es lo que nosotros tenemos, o una parte de nosotros por lo menos ha incorporado a lo largo de los años. Max Neef nos plantea exactamente lo contrario, ¿no? El planteo de Max Neef es que las necesidades son las mismas a lo largo del tiempo,
y en las distintas comunidades. O sea, que no hay variación de las necesidades que tenía el hombre hace 1000 años son exactamente las mismas que tiene el hombre en el 2020. Las necesidades que tiene el habitante de Los Ángeles son las mismas necesidades que tiene el habitante de un pueblito de África o en Asia o donde se les ocurra. Lo que cambia, nos plantea McNiff, son los satisfactores. Lo que cambia son la manera, los elementos que las distintas culturas van a estar utilizando para satisfacer esas necesidades. Pero las necesidades no. Fueron las mismas, son las mismas y serán a futuro las mismas. Sí va a haber una variación de acuerdo, de hecho, el planteo, fíjense, inclusive si lo cruzamos acá con Jaguaribe, con el cuadro, las diferencias culturales entre los distintos grupos sociales tienen que ver con las diferencias en la elección de los elementos para satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, la diferencia entre culturas, la diferencia entre sociedades, la diferencia entre épocas, no está en las necesidades, sino en la manera en que cada grupo social satisface esas necesidades, ¿no? Fíjense, bueno, les queda para el PowerPoint, pero acá en la parte de abajo, el cambio cultural es, entre otras cosas, consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes, ¿no? Y avanza un poco más McNiff y nos plantea cuáles son las necesidades. Nos plantea que son 9 necesidades y toma una necesidad que puede convertirse en necesidad, la toma como una de las no fundamentales, por lo menos en la actualidad. Plantea participación, identidad, protección, entendimiento, creatividad, libertad, ocio, afecto y subsistencia como las 9, y la 10ª o la eventual, la trascendencia. Acá hay un punto, creo que dentro de los planteos de McNiff, los planteos por ahí innovadores de McNiff, de diferenciar necesidad y satisfactor, que parecería ser un tema casi, uno podría plantearlo o pensarlo como que es un tema solamente semántico, como que el problema es casi, bueno, está bien, necesidad, satisfactor, pero hay diferencias importantes en pensar, digamos, cómo una sociedad piensa en función de necesidades o en función de satisfactores, y si diferencia estos dos conceptos claramente. Una cosa es, o sea, el marketing, la publicidad sobre todo, tiende, creo que no ingenuamente, a confundir estos dos términos. Por lo tanto, nosotros planteamos que si tenemos sed, nuestra necesidad no es saciar la sed, nuestra necesidad es tomar una Coca-Cola, ¿no? U otra bebida, la que estén publicitando para el caso. Si necesitamos comunicarnos, en realidad no es que necesitamos satisfacer esa comunicación, sino que necesito el último celular, el que sea, que corresponda a la época que estemos viviendo. Pero se confunde al objeto, el satisfactor, ¿sí?, al objeto que vamos a estar utilizando para satisfacer esa necesidad con la necesidad en sí misma, ¿no? Entonces, necesito el auto, no es que necesito transportarme. En realidad lo que necesito es transportarme y utilizaré el auto, y está buenísimo si puedo tener para la satisfacción de esa necesidad el objeto que más me gustaría tenerlo, digamos. No está en cuestión ese punto, sino en confundir necesidad con satisfactor, digamos, ¿no? Ese es un tema que creemos que es central. Al mismo tiempo nos habla de qué pasa con las carencias, qué pasa cuando una de esas necesidades no está satisfecha. Entonces, normalmente nosotros utilizamos la palabra pobreza en función de la necesidad de subsistencia, y ante la falta, digamos, o ante la carencia en la necesidad de subsistencia, a eso es lo que normalmente se engloba como pobreza. Y McNiff dice que lo más correcto sería
hablar de pobrezas, porque cualquier carencia, cualquiera de las necesidades está generando una pobreza. Por lo tanto, si tenemos carencia en alimentación o abrigo, vamos a tener una pobreza en subsistencia, que es lo que habitualmente conocemos como pobreza. En la de protección por sistemas de salud ineficientes o violencia o carrera armamentista, en la de afecto debido al autoritarismo, a la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente, etc. En la de entendimiento debido a la deficiente calidad de la educación, en la de participación por marginación y discriminación, en la de identidad debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, en migración forzada, exilio político y así sucesivamente. Pero las pobrezas no son solo pobreza, nos plantea McNiff, son mucho más que eso, porque las pobrezas suelen, digamos, esas carencias de manera sostenida generan en las sociedades patologías, y esas patologías en realidad traen problemas sociales, estructurales y difíciles de resolver. Pero al mismo tiempo es que nos está planteando que estas carencias generan patologías, las carencias sostenidas en el tiempo generan patologías ante las carencias en cualquiera de las necesidades, no solamente en una necesidad, ¿no? Si cualquiera de esas necesidades, la carencia nos está generando una pobreza. Entonces, esas carencias al mismo tiempo que generan, pueden generar patologías, al mismo tiempo nos generan toda una potencialidad, porque la historia de la humanidad, digamos, los avances tecnológicos, técnicos en la historia de la humanidad se han debido en su mayoría a tratar de resolver esas carencias. Las maneras en que el ser humano fue a lo largo de la historia resolviendo esas carencias han sido los distintos avances que han tenido, que ha tenido la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Una política de desarrollo orientada hacia la satisfacción de las necesidades humanas, entendidas en el sentido amplio que aquí les hemos dado, trasciende la racionalidad económica convencional porque compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se establecen y que pueden establecerse entre necesidades y sus satisfactores hacen posible construir una filosofía y una política de desarrollo auténticamente humanista, que es base del apoyo del desarrollo a escala humana, que es esta propuesta, digamos, que tenemos. Presenta más bien un cuadro, cuando planteaba las necesidades son finitas, pocas y clasificables, o sea, son una determinada cantidad, son pocas porque son 9 y son clasificables, y en estos cuadros es como las clasifica McNiff. Y para cada una hace un planteo de una matriz de necesidades y satisfactores. Entonces, para cada necesidad hace un planteo de satisfactores, de distintos satisfactores a través de relacionados con el ser, con el tener, con el hacer o con el estar, y nos plantea de alguna manera en cada columna a qué refiere específicamente, y creo que estos cuadros les van a ayudar a ustedes a un mejor entendimiento del planteo. No nos vamos a detener nosotros en estos cuadros. Al mismo tiempo, después hace una clasificación de satisfactores en 5 tipos, que dentro de esos 5 tipos nosotros, no McNiff, los dividimos en satisfactores negativos y satisfactores positivos. Los negativos son estos 3 que nos vienen planteados acá, o que aparecen en la filmina: los satisfactores destructores, los pseudo-satisfactores y los inhibidores. Entonces, a modo de ejemplo, hace un planteo un satisfactor destructor, plantea, digamos, para él un satisfactor destructor no es un satisfactor, sino es un supuesto satisfactor. Entonces, la carrera armamentista, ¿no? o el armamentismo, la necesidad que pretende satisfacer es la de protección, pero la necesidad cuya satisfacción imposibilita, o las necesidades, son la de subsistencia, afecto, participación y libertad, ¿no? La explicación, creo que queda bastante clara con la explicación, pero hacemos un abordaje rápido. Pseudo-satisfactor, pues acá probablemente sea más fácil de verlo con la prostitución. La necesidad que aparenta satisfacer es la de afecto y que claramente no queda
satisfecha, digamos, ¿no? En la utilización de este pseudo satisfactor. En los inhibidores, acá por ahí el ejemplo que probablemente les resulte más claro, la familia sobreprotectora, que solemos relacionar con nuestras madres, la necesidad por la cual se presenta el satisfactor es la de protección, pero la necesidad cuya satisfacción inhibe, o las necesidades que inhibe, las de afecto, entendimiento, participación, ocio, identidad y libertad, seguramente deben conocer más de un caso de las familias sobreprotectoras. Y en cuanto al tema de los satisfactores positivos, son dos, los singulares y los sinérgicos. Los singulares es simple, digamos, un satisfactor, una necesidad, o sea, un satisfactor específico para satisfacer directamente una necesidad determinada, y los deseables a nuestro criterio son los sinérgicos. Y en esto uno puede pensar, digamos, las políticas de desarrollo, pero aparte las políticas turísticas, o pensar las planificaciones estratégicas en turismo o las planificaciones estratégicas, pensar en conseguir los objetivos a través de satisfactores sinérgicos, ¿no? Serían lo más deseable a tratar de pensar en función de los satisfactores sinérgicos. Y acá yo diría que también pueden hacer una pausa en el video y pensar ustedes cómo juega o cómo puede jugar, o ejemplos de cómo juega el turismo, digamos, cruzándolo con estos satisfactores. Si puede el turismo ser algún satisfactor negativo, si el turismo es un satisfactor positivo o negativo, digamos, como crean, si es un satisfactor singular, si es un satisfactor sinérgico, ¿no? Si quieren, hagan una pausa, piénsenlo unos minutos, a ver un poco qué se les ocurre. Y el turismo puede ser cualquiera de estos satisfactores. Puede ser un satisfactor negativo o puede ser un satisfactor positivo, de acuerdo a la manera en que el turismo se dé. O sea, el turismo sexual infantil es algo que existe, está penado por la ley, es ilegal, y todos los adjetivos negativos que se les ocurra poner, pero es algo que existe y que está asociado a la actividad turística y que claramente es un satisfactor negativo. Al mismo tiempo, creemos nosotros que el turismo tiene toda la potencialidad de ser un satisfactor sinérgico. Y en función de esto, creemos que es deseable pensar a la actividad, pensar a las políticas turísticas y pensar los objetivos de desarrollo, no a los objetivos de desarrollo, sino en cómo cubrir los objetivos de desarrollo a partir de satisfactores sinérgicos que lo que nos va a estar brindando es la posibilidad de satisfacer distintas necesidades y posiblemente a distintos grupos poblacionales. Cuando nos referimos a el sujeto del turismo, referimos de vuelta a aquella pregunta del graffiti, que era el turismo para quién, o sea, quién es el sujeto, quién es el beneficiario de la actividad turística. Entonces ahí aparecen distintos beneficiarios y nosotros podemos pensar en función de cada uno de esos sujetos y pensar en satisfactores sinérgicos para cada uno, o pensar en satisfactores sinérgicos donde en realidad tengamos necesidades satisfechas tanto en turistas como en residentes o como en los migrantes, digamos, ¿no? Bien, objetivos que nos plantea MACNIF del desarrollo a escala humana. El desarrollo a escala humana se basa de alguna manera en el desarrollo local y es una propuesta superadora del desarrollo local, digamos, ¿no? Pero de base es un planteo de desarrollo local. Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles crecientes de autodependencia. Fíjense, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de esto por eso utilizo más la frase umbrales crecientes, pero esto de niveles crecientes, porque muchas veces uno piensa en casi pasar de manera inmediata de una situación a otra, y eso en la realidad nunca sucede.
salvo algún cambio o alguna revolución, en líneas generales puede uno apuntar a tener niveles crecientes de lo que esté buscando, digamos, ¿no? Para este caso lo plantea como autodependencia, y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, los procesos globales con los comportamientos locales, lo personal con lo social, la planificación con la autonomía y la sociedad civil con el Estado, ¿no? O sea, articular todo esto. Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas son los pilares fundamentales que sustentan el desarrollo a escala humana. Pero para servir su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la transformación de la persona objeto en persona sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala, porque no hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. Esto que planteábamos que se basa en desarrollo local, el planteo es de participación, de niveles crecientes de participación en la comunidad local que sea capaz de tener en claro cuáles son sus aspiraciones, qué necesidades tienen insatisfechas y cómo, y cuál va a ser la elección dentro de sus posibilidades, de los recursos disponibles, de los distintos satisfactores en función de esas aspiraciones que esa comunidad tiene, ¿no? Leemos esto último y volvemos sobre este tema. El desarrollo a escala humana apunta hacia una necesaria profundización democrática, al facilitar una práctica democrática más directa y participativa, puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semipaternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. ¿Sí? O sea, ya no estamos aspirando a que nos venga impuesto, que se nos formule, en términos de Jaguaribe, que se nos formule un modelo de desarrollo a seguir, ¿sí? Se nos imponga uno y consumamos ese modelo, de alguna manera la globalización, ¿no? Que no venga ni Naciones Unidas ni el Estado central a plantear a cada una de las comunidades cuál es el modelo de desarrollo a adoptar, sino que el planteo es al revés. Desde esas comunidades salgan en función de sus aspiraciones cuál es el desarrollo deseable y que se tienda hacia ese desarrollo. Y sería posible medir los términos de niveles de desarrollo en función de cuán satisfechas tiene esa comunidad sus necesidades. Y acá lo que atiende es a las diferencias que las distintas comunidades tienen. O sea, si pensamos para ponerlo en términos bien extremos, cuáles, digamos, los supuestos que podamos tener nosotros y la percepción que podamos tener, si pensamos en cuáles suponemos nosotros que van a ser las aspiraciones que tiene un habitante de Nueva York, para poner como ejemplo de la gran ciudad, y no sé, que aspira a tener un auto en la puerta, un quinto piso frente al Central Park, y X cantidad de objetos y cosas, y determinadas necesidades, satisfacerlas con determinados tipos de objetos, y una relación, digamos, en las grandes ciudades de la persona para con el territorio determinada, y lo comparamos, por ejemplo, con una comunidad mapuche en Neuquén, y cuáles son las aspiraciones de esa comunidad, cuál es la relación que ese habitante tiene con ese territorio, y seguramente van a tener muy poco que ver. Ahora imaginémonos que un habitante de esa comunidad lo obligamos a ir y a vivir las aspiraciones del otro en Nueva York y viceversa, y lo más probable es que tengamos a dos individuos
absolutamente insatisfechos, no sé si absolutamente, pero muy insatisfechos y por lo tanto subdesarrollados, digamos, ¿no? Con carencias en unas cuantas necesidades, por lo tanto con pobrezas, en los dos casos. Entonces, este es el modelo de desarrollo a seguir, que de alguna manera es parte de lo que la globalización logró, digamos, porque hoy es el mundo en el cual estamos viviendo, tiene casi como un modelo de desarrollo planteado y el modelo de desarrollo a seguir, y atiende muy poco a cuáles son las necesidades o a escuchar cuáles son las necesidades o los planteos locales. Seguimos con los planteos del desarrollo a escala humana, los postulados que plantea el desarrollo a escala humana. Algunos de estos postulados ustedes los vieron ya en el video, otros de estos postulados están en el texto, y hay otros postulados que en realidad todos estos postulados que están acá en esta filmina de alguna manera resume en cuanto a los postulados el tema del video y el tema del libro de Max Neff. Vamos a los postulados. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. En general nosotros cuando hacemos, si uno piensa, o esto hagan el ejercicio, traten de pensar cuáles son a criterio de ustedes las sociedades desarrolladas y traten de pensar por qué nosotros creemos que esas sociedades son desarrolladas. Y en líneas generales casi siempre referimos a objetos. Esta sociedad tiene un mejor parque automotor, mejor nivel de comunicación porque las rutas están bárbaras, la infraestructura que tienen es fenomenal, tienen muy buen equipamiento, tienen X cantidad de celulares de última generación por habitante mayor que los países que consideramos subdesarrollados y que tienen esos niveles por debajo. Se mete en el tema del nivel educativo y en líneas generales refiere no tanto al producto de ese nivel educativo, sino a la infraestructura disponible para ese nivel educativo, digamos, ¿no? Y de cuántas universidades y, digamos, cómo están equipadas esas universidades respecto de unas universidades del mundo subdesarrollado. Fíjense que tendemos a hacer la comparación no tanto en función de satisfacción de necesidades, sino en disponibilidad de objetos, ¿no? Entonces el planteo acá pasa por pensarlo al revés, ¿no? Lo que no significa prescindir de los objetos o prescindir de los satisfactores, sino tener en cuenta en cuáles son las aspiraciones, ¿no? 2. Las necesidades humanas no son infinitas y por lo tanto saciadas por el mercado, al contrario, son finitas, pocas y clasificables. Esto ya lo vimos y nos presentamos el cuadro y todo. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades, que es el planteo de necesidades y satisfactores que ya hicimos. La economía ha de servir a las personas y no a la inversa. Esto lo vimos en el video de Max Neff. Claramente, aunque parezca ridículo el planteo, vivimos en un mundo donde esto es exactamente lo contrario, ¿no? Crecimiento no es sinónimo de desarrollo y el desarrollo no necesariamente requiere de crecimiento, ¿no? Acá en líneas generales lo que ha sucedido a lo largo de las últimas décadas, desde antes de mitad del siglo XX, es que se empezó a medir los niveles de desarrollo y a generar comparativas de desarrollo en función de los niveles de crecimiento y en función de la disponibilidad de objetos, ¿no? Entonces, se comparaba a través primero del Producto Bruto Interno, ¿no? Después se generó algunos otros, o sea, se vio como que el Producto Bruto Interno per cápita, no era un índice interesante, entonces se empezó a meter el tema de el nivel educativo, mortalidad infantil y cosas por el estilo, pero en realidad siempre termina refiriendo al tema objeto y al tema crecimiento como el
camino necesario para el desarrollo. Y esto nos viene divulgado desde casi todos los medios de comunicación del planeta. Fíjense que se plantea como el gran problema, y estos planteos vienen de los distintos partidos políticos, de las distintas corrientes, de los distintos medios. El problema del mundo es el que crece a tasas bajas y que necesita un crecimiento de tasas muy altas. Ahora, hay una enorme incoherencia en un planteo de crecimiento infinito, porque el planteo no es crecer hasta X y en ese momento nos paramos, sino que tenemos que crecer y hay que crecer y hay que inclusive crecer a tasas más altas de las que se crecía, ¿no? El ideal es crecer a tasas chinas, ¿no? De tasas del 5%, cuando crecimos nada más que un 2%, bajamos un 0,2% el crecimiento y se vive como un gran problema. Y hay una ilógica, decía, en el planteo de un crecimiento infinito en un mundo finito, en un mundo que tiene recursos finitos. No hay manera de hacer un planteo de crecimiento infinito. No da por ningún lado, o sea, no cierra, la ecuación no cierra, y parecería ser que no es un planteo que en ningún momento se esté haciendo. Bueno, hay obviamente desde esta mirada crítica de desarrollo que nace en los 60 con Le Bret, que lo comentábamos, a la actualidad, y en la actualidad, digamos, desde hace ya más de una década, hay toda una corriente de pensamiento que tiende o plantea la necesidad del decrecimiento. Vamos a ver poquitito, pero vamos a ver algo de eso. Justamente un poco se basa en esto, que inclusive hay planteos que algunas de las sociedades necesitan para alcanzar mejores niveles de desarrollo de decrecimiento y no de crecimiento, y que los problemas no estarían tanto planteados en la cantidad de los objetos, sino en la distribución de los mismos, ¿no? Ninguna economía es posible en ausencia de los servicios de los ecosistemas, esto también lo vieron en el video. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera. De ahí que el crecimiento permanente sea imposible, que era lo que estábamos planteando recién. Y el principio de valor: ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la reverencia hacia la vida, que también lo vieron en el video. Entonces, esto que está planteado en el libro que es La economía desenmascarada, que es del 2014, que hace Max Liff junto con un físico alemán, es donde constan todos. No sumamos esto a la bibliografía con esta filmina suficiente. No, la idea pasa más por otro lado respecto del tema desarrollo. Fíjense, a modo de ejemplo, algo que aparece en una guía armada por las Naciones Unidas, por la CEPAL, respecto del desarrollo del turismo, o del turismo y desarrollo. Las políticas de turismo en general incluyen los siguientes objetivos, bajado de Naciones Unidas: mejoramiento de la balanza de pagos nacional a través de ingreso de divisas, fomento del desarrollo regional, diversificación de la economía nacional, aumento de las rentas públicas, aumento de los ingresos para los habitantes de la zona turística, mantenimiento, mejora y ampliación del empleo en el sector turismo, creación de valor agregado en los recursos naturales, culturales e históricos, implementación de una actividad económica en el marco de la sostenibilidad. Fíjense que está presente, digamos, el tema desarrollo no está refiriendo a las personas, está refiriendo a los objetos. Es tener mayores ingresos, no tener mayores satisfacciones. O sea, no está hablando de satisfacer necesidades, sino está hablando de que la actividad crezca, que la economía crezca y que se disponga de mayor cantidad de objetos en la sociedad, ¿no? Entonces, esto a modo de ejemplo de cuál es la mirada imperante. Volvemos y seguimos cruzando a Jaguaribe con desarrollo, ¿no? En este caso, con desarrollo. Serge Latouche es un francés que es uno de los precursores, si no el precursor del paradigma del decrecimiento. Y esto tan solo como para
plantearlo como es una especie de subparadigma dentro de lo que es el desarrollo local o el desarrollo a escala humana que está casi como el gran paraguas. Entonces, normalmente quienes están dentro del paradigma del decrecimiento están dentro del paradigma del desarrollo a escala humana y van un poco más allá y lo que plantean es la necesidad digamos, que la sociedad a nivel mundial tenga un decrecimiento más que un crecimiento, digamos, ¿no? Y un poco como leemos qué es lo que nos dice Latouche: social, humano, local, sostenible. Recientemente el desarrollo se ha revestido de trajes nuevos, ¿sí? Nuevas formas de plantearlo con cambios en los léxicos, pero no en el fondo, ¿no? Con trajes nuevos que satisfacen los criterios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el FMI, pero la lógica económica sigue siendo la misma y el modelo de desarrollo sigue conforme a la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, el desarrollismo se apoya en creencias escatológicas basadas en la línea y la idea de prosperidad material para todos, que sabemos que es perjudicial e insostenible para el planeta. Es necesario, pues, replantearnos las nociones de crecimiento, pobreza y necesidades fundamentales, y deconstruir nuestro imaginario económico en particular, lo que afecta a la occidentalización y a la globalización. Es evidente que no se trata de proponer una imposible vuelta atrás, sino de reflexionar sobre las formas de una alternativa al desarrollo, especialmente el decrecimiento convivencial y el localismo. Y en una nota que hace para el diario El País de España, también el mismo Latouche plantea: el término decrecimiento suena a desafío o a provocación. Creo que de hecho es uno de los objetivos que se plantean, aunque seamos conscientes de que un crecimiento infinito es incompatible con un mundo limitado. El objeto de esta obra es demostrar que, aunque un cambio radical es una necesidad absoluta, optar voluntariamente por una sociedad de decrecimiento es una apuesta que vale la pena intentar para evitar un retroceso brutal y dramático. Se trata de una propuesta necesaria para reabrir el espacio de la inventiva y de la creatividad del imaginario bloqueado por el totalitarismo economicista, desarrollista y adepto al progreso como crecimiento infinito, ¿no? Es evidente que dicha propuesta no tiene como objetivo una subversión caricaturesca que consistiría en proclamar el decrecimiento por el decrecimiento. Este propósito solo sería posible en una sociedad de decrecimiento, es decir, en el ámbito de un sistema basado en otra lógica. Y queda lo más difícil: ¿cómo se puede construir una sociedad sostenible también en el sur, donde buena parte de los países y las comunidades, entramos nosotros ahí, son subdesarrolladas, ¿no? Son necesarias diversas etapas: cambiar valores y conceptos, cambiar de estructuras, relocalizar la economía y la vida, revisar nuestros modos de uso de los productos, responder al desafío específico de los países del sur. Y finalmente hay que asegurar la transición de nuestra sociedad de crecimiento a la sociedad de decrecimiento mediante las medidas apropiadas. El decrecimiento es una apuesta política y estará presente con seguridad en los futuros debates electorales. Queda la nota ahí por si les interesa, pero buena parte de los teóricos del decrecimiento, cuando hacen un planteo, y este planteo que refiere al sur, plantea que no necesariamente todas las sociedades necesitan decrecer, sino que probablemente mientras una buena parte de las sociedades del hemisferio norte necesiten decrecer para desarrollarse, las del sur puede que necesiten crecer para desarrollarse, ¿no? O sea, de acuerdo a cuán satisfechas y cómo estén satisfechas las necesidades en cada caso. Un ejemplo de algo que muchas veces uno dice, bueno, ante estas alternativas, ante el crecimiento infinito, la necesidad de hacer más cantidad de alojamiento, de hacer planteos digamos, progresistas en el sentido de progreso, de mayores inversiones y equipamientos y demás. Un caso específico que sucedió en Villa Langostura fue que en un momento determinado la cadena Sheraton quiso poner un alojamiento. En ese momento, digamos,
hacia adentro de la villa, hacia adentro de la comunidad, hubo, digamos, un cuestionamiento, se convirtió rápidamente en la cuestión social del momento. Hubo movimientos sociales fuertes, muchos de los actores, la enorme mayoría de los actores sociales de Villa La Angostura se opusieron al proyecto, incluido el intendente, y después de distintas movilizaciones y distintos debates, el intendente decide directamente frenar el proyecto y no autorizar el proyecto de la creación de la instalación de la cadena Sheraton. Tiempo después, inclusive de lo que se plantea acá en esta nota, que no está en esta nota, la cadena Sheraton genera un juicio, le hace un juicio al municipio de Villa La Angostura y por suerte lo ganó el municipio, si no le hubiera salido considerablemente caro el tema. Pero acá estamos teniendo, digamos, como ante aspiraciones de los habitantes de la villa, se produce un cambio, o sea, hay una participación, Jaguaribe si quieren, hay una participación de esa sociedad que pone en valor, digamos, o pone fuerza sobre un valor que tiene que ver con cuál era la mirada que ellos tenían respecto de la actividad turística de la villa, y que la instalación de una cadena como Sheraton rompía con ese ideario que se tenía sobre el destino turístico específicamente. El poder político, ¿sí? Estamos yendo dentro del cuadro de Jaguaribe, que responde al respecto y en función de esa participación lo actúa, digamos, ejecuta, y lo que hace es prohibir, se logra una acción que es prohibir la instalación de la cadena. O sea, no es que, digamos, cuando viene ese crecimiento económico no hay manera de frenarlo, o que los deseos y las necesidades de las personas no siempre son dejadas de lado y no son tenidas en cuenta. Sí tiene mucho que ver cuáles son los niveles de participación y digamos, la capacidad de movilización de esos actores sociales para que en esta cuestión la resolución saliera de manera favorable a sus deseos. Podría no haber sido el caso. Tenemos, digamos, que lo hemos postergado por el parcial, un invitado que es justamente un licenciado en turismo de Mar del Plata, que vive hace tiempo en Villa La Angostura y que estuvo con algún tipo de actuación en este tema específico, que lo tenemos como invitado en breve, así que por ahí le preguntaremos un poco del tema y que nos cuente. Bien, para ya finalizar, estamos viviendo en un paradigma que no es exactamente el del desarrollo a escala humana, estamos viviendo en un paradigma que es el de la globalización, en el del crecimiento infinito, en el paradigma que, digamos, nace a mitad del siglo XX, se afianza o cobra fuerza en los 80, se afianza en los 90 y se impone por completo ya finales de los 90 hasta la actualidad. Ese paradigma de no se puede parar el crecimiento, no se puede parar la economía, de alguna manera entra en crisis, se está poniendo en crisis ya desde hace décadas, y creo yo que esta situación de pandemia, digamos, que estamos viviendo actualmente, donde se paralizó casi la totalidad del mundo desde el punto de vista de la economía, y que el mundo siguió girando sobre su eje y alrededor del Sol, puede que, o sea, y eso parecía, si uno lo pensaba un año, nada, lo pensaba una semana antes que se declarara la pandemia y que se fueran cerrando uno a uno los países, parecía más de una película apocalíptica, una película distópica, donde es un planteo que es de un film pero no de la realidad, y eso sucedió, y resulta que lo que parecía que era imposible y que el mundo no lo iba a resistir y demás, está sucediendo. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias, si va a haber cambios o no, pero estos paradigmas, este planteo de paradigma
digamos, basado más en desarrollo a escala humana respecto del decrecimiento, que parecía casi una utopía pura, hoy puede por lo menos verse como una posibilidad, y es una posibilidad que tiene mayor alternativa de ponerse en discusión, digamos, no de ganar la batalla, pero sí de ponerse en discusión con algunas chances mayores. Bueno, son distintos autores que tratan el tema, acá hay algunos. El de Capalvo, el resignificado de desarrollo, es el libro de Capalvo, que al mismo tiempo el mismo Capalvo tiene otro libro que, fíjense, se llama Decrecer con equidad. Es uno de los autores que está parado en el decrecimiento. Nosotros vamos a estar abordando, que lo va a hacer María Julia en la próxima clase, el del resignificado del desarrollo, que Capalvo es un compilador, que hay distintos autores. Tim Jackson es un inglés, Prosperidad sin crecimiento. Carlos Taibo es un español, suele venir a Argentina a hacer algunas charlas, normalmente traído por Capalvo, que trabajan en conjunto. La economía desenmascarada es el libro que les planteaba de Max Neff, que hace con un físico alemán. Uno de los libros de Latouche, el francés, que es uno de los padres del paradigma del decrecimiento. Y Oscar Maderi, este libro está bárbaro, no lo ponemos como dentro de la bibliografía obligatoria para no complicarles más aún la vida, porque creemos que con el desarrollo a escala humana y el resignificado de desarrollo, como bibliografía ya lo estamos cubriendo. Pero Maderi es un argentino, es docente de la Universidad de Rosario, suele venir a Mar del Plata a veces a dar alguna charla. Si lo escuchan que está por dar alguna charla o algo por el estilo, vayan, si les interesa el tema por lo menos, porque es sumamente interesante los planteos de Maderi. Y bueno, acá casi como los 4 libros centrales para que les quede como cabeza, vamos a estar sobre todo basándonos en resignificado de desarrollo y desarrollo a escala humana, el que les comentaba de Maderi, y de alguna manera casi como una reivindicación de Le Bret, que ya en la década del 60 es un francés, Le Bret, y tuvo toda una escuela de pensamiento, en realidad una escuela de pensamiento, y una institución donde estudiaron muchísimos pensadores, entre los que está Anderev, inclusive Mantero, que estaba en esta cátedra, estudió dentro de la escuela de Le Bret. Bueno, con esto terminamos la primera parte de desarrollo, que es esta presentación del tema. Es un tema que vamos a seguir tratando desde acá hasta final de cuatrimestre. Atraviesa, de hecho, a toda la temática, y que difícilmente no lo toquemos en alguna clase de ahora en adelante. Así que bueno, continuamos con las próximas clases.